Bien, quiero compartir una palabra que Dios me dio, que sé que nos va a bendecir a todos de una manera muy especial. Padre, te adoro y te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú siempre llegas a tiempos. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. Una palabra que nos restaura, una palabra que nos cambia, una palabra que nos fortalece, una palabra que nos consuela, una palabra que nos trae dirección, Señor. Gracias por tu fidelidad. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu fidelidad? Porque tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel y tus promesas no fallan. Tus promesas son sí, amén en ti. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te doy gracias por el privilegio que me das, por la honra que me concedes, Padre mío, de yo poder predicar tu palabra, de yo poder hablar, Señor, los decretos, los mandatos, de yo poder hablar los misterios, Señor, que tú me das para este pueblo y para mí mismo, Padre mío. Me someto a tu palabra, me someto al Espíritu Santo en esta mañana. Me someto a lo que tú quieras hacer con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén y amén. Voy a estar hablando en esta mañana de dos hombres en el mismo lugar, manifestando dos conductas diferentes. En el mismo lugar, no en la misma situación, porque los dos estaban en situaciones diferentes. Pero eso nos va a enseñar cómo Dios usa muchas veces situaciones para traer promoción, para traer fortaleza, para traer dirección, para traer tantas cosas. Primera de Samuel 16. Y es interesante, es algo que voy a hablar de David y voy a hablar de Saúl en esta mañana. Y yo le invito a que usted lea del capítulo 16 de Primera de Samuel, 17, 18. Se va a dar cuenta de algunas cosas, inclusive que cuando David mató a Goliat, David no era un desconocido para Saúl, pero era simplemente un muchacho que él estaba utilizando en otras áreas. Y no sabía posiblemente que David tenía la capacidad o el don o la autoridad para hacer lo que hizo. Dice en Primera de Samuel, capítulo 16, 14 al 23. Estoy leyendo en la versión PDT. Me envié los versos esta mañana. Dice: el Espíritu del Señor abandonó a Saúl. ¿Cuántos saben que Saúl desobedeció el mandato del Señor y no esperó al profeta y tomó decisiones sin consultar? Y Dios, lo que él hizo, dice que lo vio como hechicería y como idolatría. Y no solamente lo regañó, sino que lo desechó como rey. Aunque fíjate una cosa, aunque lo dejó funcionando como por un tiempo como rey, ya ante él estaba desechado. Dios lo descartó y dijo: y me voy a conseguir, o ya me conseguí uno que es mejor que tú. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl. Diga: que el Espíritu del Señor no me abandone jamás. Dígalo: que el Espíritu del Señor no me abandone jamás. Porque el Espíritu del Señor es lo que te mantiene santo, puro, limpio, conectado al Padre. No es otra cosa. No es Netflix, no es Instagram, no es las redes sociales. Nada de eso te mantiene conectado al Señor. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas a Saúl. Un espíritu maligno le fue asignado, le fue autorizado. Y quiero que tengan algo bien claro: Dios no manda enfermedad, Dios no enferma a nadie. El que enferma es Satanás. Dios no le hace daño a nadie, el que le hace daño es Satanás. Dios le da permiso a Satanás para que él pueda hacer cosas. Esto está claro en el libro de Job. Cuando
Satanás quería tocar a Job y Dios no, hasta que Dios no le dio permiso, él no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué Dios le dio permiso al enemigo para que atormentara a Saúl? Saúl estaba simplemente experimentando las consecuencias de sus pecados y de su desobediencia. Diga, el pecado y la desobediencia tiene consecuencias. Y Dios permitió entonces que un espíritu malo atacara a Saúl, influenciara a Saúl, porque el pecado le abre puerta a los demonios. El pecado abre puerta a espíritus de maldad. Por eso es que hay que cerrar puertas. Diga, hay que cerrar puertas al diablo. Hay que cerrarle las puertas a los demonios. Uno tiene que tener cuidado que uno ve. Uno tiene que tener cuidado que uno habla. Uno tiene que tener cuidado que uno hace. Uno tiene que ver cuidado cómo se comporta, cómo actúa en todo, porque podemos abrirle puertas al Señor. Al enemigo, perdón. Saúl no estaba fornicando. Saúl no estaba adulterando. Saúl tomó una mala decisión y abrió una puerta del enemigo a desobediencia sobre su vida. Y dice la Biblia que los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, por eso es que me gusta tanto la versión PDT, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. ¿Sabe? No hay cosa más triste que todos se den cuenta de tu condición espiritual menos tú mismo. No hay condición más triste que todo el mundo sepa lo que te esté pasando a ti, que estás endemoniado, estás influenciado por el diablo y que tú no sepas nada. Los siervos sabían lo que le estaba pasando. Y entonces le dicen ellos en el versículo 16: así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda, mira lo que dice, le provoque ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. Vas a sentir alivio cuando ese músico te toque. ¿Sabe? Estudiando sobre el tema, leí en un comentario exegético y explicativo de la Biblia. O sea, es un comentario bíblico que yo tengo muy viejo. Tengo varios comentarios bíblicos, pero ese es el más que me gusta porque es muy viejo y es bien profundo. Ha estudiado a profundidad cada verso y te da amplitud de lo que pudo haber estado pasando. Estudiando sobre el tema, leí en ese comentario bíblico explicativo de la Biblia que decía lo siguiente sobre Saúl, sobre lo que le estaba pasando a Saúl. Escuche bien: sus propias reflexiones sombrías, las meditaciones que tenía Saúl eran oscuras. Había oscuridad sobre Saúl. Escuche esto: el conocimiento de que no había obrado según el carácter de un rey israelita, el saber que no había obedecido, que no se había comportado a la altura de lo que un rey de Israel, porque un rey, habían 3 tipos de ungidos que eran tipos de Cristo en Israel: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Eran los únicos 3 personajes sobre los cuales se derramaba aceite sobre sus cabezas para ungirlos, porque eran tipo de Jesús, porque Cristo es rey, profeta y sacerdote. Si va a aplaudir, aplauda con fuerza, con gozo, con énfasis. ¿Cuántos adoran a nuestro rey, a nuestro profeta y a nuestro sacerdote Jesucristo? Por eso es que un ministro, que un sacerdote del Dios Altísimo es un ungido del Señor y tiene que comportarse a la altura de lo que es. Saúl no falló en eso. Mire lo que dice: el conocimiento de que no había obrado según el carácter de un rey israelita.
la pérdida de su trono, la abolición de su casa real. No solamente perdió el trono, sino que sus herederos tampoco ya iban a heredar. Su linaje ya no iba a heredar nada, absolutamente nada. ¿Sabe lo que sucedió? Todo eso, todo ese conocimiento, todos esos pensamientos lo volvieron celoso, irritable, vengativo y propenso a ataques de melancolía morbosa, depresión. Todos esos pensamientos, el saber que lo había hecho malo. ¿Sabe en qué falló Saúl? Saúl no debió haber experimentado nada de eso si hubiera hecho algo, arrepentirse. Pero en el momento que tuvo la oportunidad con el profeta, lo que hizo fue dar excusas para justificar su condición, lo que había hecho. Lo contrario lo sabemos al rey David, que era un hombre que tan pronto venía el Señor y lo confrontaba por cualquier asunto, bajaba las manos, bajaba la cabeza y pedía perdón. Dios no puede bregar con el orgulloso. Dios exalta al humilde. Dice que antes de la caída viene la ¿qué? La Biblia dice, antes de alguien caer, antes de alguien ser destronado, antes de ser sacado de su posición, lo primero que viene es la altivez de espíritu, resistencia a reconocer el error. Gloria a Dios. En palabras más sencillas, Saúl estaba siendo atormentado por su conciencia. La conciencia lo atormentaba cada rato. Muchas veces tenemos que entender, leyendo esto, estudiando esto, que muchas veces las acciones de las personas son resultado de los ataques de su propia conciencia por asuntos no resueltos. Muchas veces la gente reacciona de una forma, pero es porque su conciencia los ataca. Están en depresión, están en ansiedad, están experimentando un montón de cosas porque hay asuntos no resueltos en su vida. Pero yo no vengo a enfocarme en Saúl en esta mañana. Dice la Biblia que así que Saúl, yo lo que quiero es que ustedes entiendan la condición de Saúl y por qué Saúl hizo algo. Era porque estaba atormentado. Y le voy a decir algo, hay mucha gente atormentada. Y porque están atormentadas, actúan de una manera. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener discernimiento, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces son gente que están siendo atormentados por espíritu. Y entonces tú te crees que es la persona, pero es un espíritu que está en la persona. Tu lucha no es con esa persona, tu lucha es con el espíritu que está atormentando a esa persona. Tú luchas con el espíritu que está dando esa persona. Y nuestra responsabilidad profética como hijos de Dios es lo que hizo Jesús. Yo les doy poder y autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, lleven cautivos espíritus. Entonces así que Saúl les dijo a los siervos, busquen a un buen músico y tráiganlo. Tráiganlo. Y uno de los siervos dijo, el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Aquí es que entra David en la vida de Saúl por primera vez como músico. Lo llaman, lo buscan. El hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente. Es listo y bonito, de buen parecer. Además, el Señor está con él. No era cualquier músico, era un músico ungido, era un músico que Dios estaba con él, que era lo más importante. Pero sabía tocar, era valiente. Y lo llamaron. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Y cuando leemos el contexto, cuando leemos la historia, dice que el papá de David se preocupó porque ya David, en los capítulos anteriores, usted ve que lo habían ungido como rey. Y el papá de Isaí decía, ¿se habrá enterado Saúl que ungieron a David como rey y me lo va a matar? Dice, así que Saúl envió mensajes a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño.
Isaí tomó un asno, pan, un cuero de vino, un cabrito y se lo envió a Saúl como regalo por medio de David. Y David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero, una posición de honor. Saúl le envió a decir a Isaí: David me ha causado muy buena impresión. Deja que se quede a mi servicio. Y dice el versículo 23: así que cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios, y eso que dice cada vez, quiere decir que iba y venía. Habían días que Saúl estaba chilling, estaba lo más bien, estaba tranquilo, pero había días que no había quien le bebiera el caldo. Estaba extra crispy, estaba hyper, estaba malcriado ese día. ¿Pero por qué era? Dice la Biblia que cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, dice la Biblia, subráyelo bien, David tocaba el arpa. Y el espíritu que había en Saúl, el espíritu malo, se iba. Y dice la Biblia, y Saúl se sentía mejor. Un hombre con un llamado, un hombre ungido, no dice que cantaba, no dice que estaba escribiéndole canciones a Saúl, dice que simplemente con el instrumento, con el arpa, la tocaba. Y mientras esa melodía iba saliendo, dice que el espíritu malo que había en Saúl, la otra versión dice, le dejaba y él tenía tranquilidad, pero luego volvía. O sea, quiere decir que David a cada rato tenía que venir. A cada rato tenía que venir a tocarle a Saúl cuando estaba atormentado. Yo me imagino a Saúl atormentado, deprimido, encerrado, tirando, jalando, gritando, bebiendo, haciendo de todo. ¿Y a quién llamaban? En el palacio buscaban el teléfono rojo, tiraban la señal al aire, la batiseñal de David, para que David viniera al palacio a tocarle a Saúl. Si vamos 2 capítulos más adelante, en el 18, David, cuando usted ve en el 17, David no estaba full time en el palacio. A David lo llamaban cuando Saúl estaba con el espíritu manifestado. Pero en el capítulo anterior, el 17, si usted lee, dice que David no estaba en el palacio en ese momento, estaba con su padre trabajando con las ovejas y lo mandaron a llevarle queso a sus hermanos, y estaba el conflicto con Goliat en ese momento. Y si usted lee en el encuentro de Saúl con David, cuando se lo traen, mira, David, el muchacho David, él dice que él puede enfrentar no dice que Saúl no lo conocía. Lo que pasa es que David estaba en otra faceta. David estaba en la faceta de músico tranquilizante. David estaba en la faceta de Xanax. Era la Xanax de Saúl, para tranquilizarlo, o cualquier otro, o camomila, o valeriana, te quiera llamarlo. De la Biblia que llamaron a David, dijo, yo puedo hacer eso también. Y dice la Biblia, busque el diálogo. Saúl no lo trató como un desconocido. Le dijo, ponte esto. Le dio la armadura. David, tú quieres ir, ve. Le puso, no va a ser el cuento de Goliat, ya ustedes lo saben. Y la Biblia, David mató a Goliat, le cortó la cabeza con su misma espada, y una victoria tremenda. Y en 1 Samuel 18, 6 al 11 dice, cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando, a recibir al rey Saúl. Gritaban y tocaban
las panderetas. Gritaban y las tocaban. Gritaban y tocaban panderetas y liras y cantaban: Saúl mató a miles. Saúl mató a miles. Eso es lo que pasó. Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Y salió la plena. Allí Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. ¿Y sabe qué dice el versículo 8? Miren lo que dice, esta versión es puertorriqueña. Eso no le gustó nada a Saúl. Y dice que se enojó, porque yo leí ahorita que Saúl estaba lleno de ¿qué? Estaba lleno de celo. Estaba irritable, vengativo, propenso a la depresión. Hermano, esos son síntomas. Si usted está experimentando esos síntomas, usted tiene que correr a Dios. Usted tiene que correr al Espíritu Santo. Donde hay venganza, donde hay celo, donde hay envidia, donde hay rencor, Dios no está. El Espíritu de Dios no está ahí. Y dice la Biblia que a Saúl no le gustó nada y se enojó muchísimo. Y pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Ahora lo que falta es que me quiten, que le den el reino también. Envidia, celo, prejuicio. David no le había hecho nada a él, ni había ostentado absolutamente nada, pero él estaba dañado. Y ¿sabe qué? No hay cosa peor. ¿Sabe que el diablo te habla? ¿Sabe que el diablo te miente? ¿Sabe que el diablo te mete cosas que no son de gente en la mente? Y te dice: fulano la tiene en contra tuya. Fulana la tiene en contra tuya. Y de verdad. Y tú hablando con Satanás, escuchando cosas, metiendo. El diablo te mete cosas en la mente que no son. Y eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Y pensaba que las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles y solo le falta que le den el mismo reino. Díselo, mira lo que dice. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. ¿Usted ha sentido la mirada de una persona que lo mira con recelo? Es esta sonrisa. A partir de ese momento lo miraba con recelo. Pero mire el versículo 10, ¿qué pasó? Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó. Ahora no dice que el que vino a molestarlo. Dice que se apoderó, lo poseyó, haciéndolo actuar como un loco. Se volvió loco, no sabemos qué hizo. Yo me imagino que si se volvió loco, empezó a tirar, a romper, a gritar, a hablar malo, a hacerle cuantas cosas hay. Pero dice la Biblia que quién estaba ahí. Y David dice: tocó el arpa como de costumbre. Pero esta ocasión fue diferente. Cuando leímos en el capítulo, hace 2 capítulos anteriores, ¿qué decía? Que David tocaba el arpa y el espíritu se iba, se tranquilizaba. Pero dice ahora que cuando estaba tocando David el arpa, pero Saúl tenía una ¿qué? Una lanza en la mano y pensó: lo clavaré en la pared. Wow. Lo voy a clavar en la pared con esta lanza. Y dice la Biblia, Saúl lo intentó 2 veces, o sea, le tiró 2 veces con la lanza. Pero en ambas ocasiones, David saltó y esquivó la lanza. Pero la Biblia dice que David saltó y esquivó la lanza, pero no soltó el arpa.
¿Y cuál es el tema en esta mañana? No sueltes el arpa. No sueltes el arpa. No sueltes el arpa. Y esa arpa representa lo que Dios ha puesto en tu mano como una herramienta útil para su gloria. El talento, el don, el llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer. No importa los Saúles que se te aparezcan al frente. No importa los locos que se te aparezcan al frente. No importa la crítica que te lancen. No importa el dardo que te lancen. Sigue tocando el arpa, porque el arpa en tu mano es la que va a provocar que los espíritus que atormentan al que te quieren hacer daño salgan en el nombre de Jesús. No sueltes el arpa. Estás cansado, no sueltes el arpa. Te están atacando, no sueltes el arpa. Están hablando de ti, no sueltes el arpa. Tócala más duro, tócala más duro, tócala más duro. Aprende a esquivar. El que está en el Espíritu, el que está conectado con Dios, el que sabe quién lo llamó, sabe esquivar las lanzas del diablo, sabe esquivar la flecha, sabe esquivar la crítica, sabe esquivar el señalamiento. Te están señalando, bienvenido al club. Te están acusando, bienvenido al club. A los que acusan y a los que señalan y a los que persiguen, es a los que saben tocar el arpa. Van a llegar momentos como este. Un hombre que estaba siendo útil. Un hombre que estaba haciendo el bien. Un hombre ungido por Dios, que tenía comunión y relación con Dios. Porque yo le voy a decir, lo que manifestaba David no lo manifiesta una persona que no tiene relación con Dios, que no busca a Dios. El que busca a Dios está ungido. El que busca a Dios está ungido. Y se le nota cuando tiene el diablo de frente. Cuando hay un demonio, que hay un espíritu, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque yo te voy a decir algo, no es solamente tocar un instrumento. La mayor arpa que yo tengo es mi boca, aleluya. Para en el nombre de Jesús utilizar mi boca como un arpa. Para vencer y destruir toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí, le dijo David al gigante. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que tú has provocado. Y hoy tú te enfrentas a mí, pero yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Van a llegar momentos donde lo que Dios te llamó a hacer y donde Dios te puso, se va a levantar el enemigo para tratar de destruirte e incluso matarte. Porque Dios puso a David allí. Porque Dios estaba preparando a David para el trono. Todavía no le tocaba, pero ya lo tenía cerca. Lo estaba entrenando en el palacio, porque para ahí es que iba él. Aleluya. No importa lo que dijera el diablo, ya Dios lo estaba preparando. Ya Dios lo estaba capacitando. Porque yo te voy a decir algo, Dios nunca te va a poner en un lugar que no te capacita primero. Violentar el principio es fallarle a la Biblia. Jesús escogió a los discípulos para que estuvieran con él, y antes de enviarlos los discipuló. Estuvieron 3 años con él siendo discipulados, siendo enseñados, aprendiendo, viendo, oyendo, durmiendo, comiendo. Aprendieron cómo hablar, aprendieron cómo echar fuera demonios, aprendieron cómo se sanaban los enfermos, aprendieron cómo multiplicar, aprendieron a tener fe. Aprendieron a ver la multiplicación, cómo se multiplica el pan y los peces. Aprendieron cómo se camina por encima del agua. Que de hecho el único que aprendió fue Pedro. Mientras los otros se quedaron en la barca criticando, Pedro dijo: yo voy. Siempre tiene que haber un presentado, aleluya. Y yo soy de esos presentados. Dijo: ¿cómo? El maestro caminando por encima del agua. Y yo puedo ir. ¿Y Jesús qué le dijo a Jesús? Vente. Zúmbate. Jesús te está diciendo en esta mañana: zúmbate en fe.
Y los otros 11, no te tires. No te tires que está hondo. No te tires que está fría. Yo no he visto cuántas palabras Dios me ha hablado. Dios me ha hablado palabras proféticas. Y yo salí emocionado, gozando, llorando. Boté todos los mocos en el altar. Ay, gracias, Señor, por la palabra profética. El otro día se manifestó el infierno. En contra de todo lo que me dijeron. Dios me dijo una cosa, pero el diablo estaba escuchando. Y como el diablo es un ilusionista y un mentiroso, viene a crearte un escenario al otro día para tratar de distraerte de lo que Dios te dijo. Pero yo no me voy a dejar distraer. Yo voy a confiar en lo que Dios me dijo. Yo voy a seguir tocando el arpa, pase lo que pase. Y le voy a decir algo, y seguiré cantando canciones. Y seguiré tocando mi instrumento, que es parte de mi don. Y seguiré este año componiendo canciones nuevas en el nombre del Señor. Van a llegar momentos donde lo que Dios te llamó a hacer y donde Dios te puso, ¿entiendes? Lo que Dios te llamó a hacer y donde Dios te puso. Donde Dios te puso. No fue el hombre, fue Dios. Tú le respondes a Dios, no al hombre. Fue Dios el que movió las fichas para que David entrara al palacio. No fue Saúl. Dios utilizó los siervos de Saúl para que buscaran a ese muchacho que ya había sido ungido por Dios. Aleluya. Dios promueve gente ungida. Dile que está a tu lado, no sueltes el arpa. Cuando te tiren, no sueltes el arpa. Cuando te zumben, no sueltes el arpa. Ni nadie, ni el diablo, ni la gente, ni el hermano, ni la familia, nadie. No sueltes el arpa, no sueltes lo que Dios te ha puesto en tu mano. Esa es tu arma poderosa en las manos del Señor. David nunca dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, donde Dios lo puso a hacer. David nunca dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, donde Él lo puso a hacerlo. David siguió tocando el arpa. Este está endemoniado hoy, pero ni se crea él. Ahora es más duro, le voy a dar. David nunca dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, donde Dios lo puso a hacer. Escúchame bien. Son esos momentos, esas circunstancias, esas cosas que pasan, los que ponen a prueba tu carácter y revelan si realmente tú tienes lo necesario para subir a otro nivel. Si tú sueltas el arpa por cualquier cosa, tú no estás ready. Si tú sueltas el arpa porque te miraron cruzado, usted no está listo para pelear batallas mayores hasta que usted no aprenda a vencer eso. Y no soltar el arpa en lo mínimo. No está ready para batallas más fuertes. Ay, Padre, llévame de gloria en gloria. Llévame a otro nivel. Usted nunca podrá matar un león, un oso, si todavía no mata una cucaracha. Estoy hablando en serio. ¿Sabe que hay cucarachas naturales y hay cucarachas espirituales? Demonios. Si usted no puede matar a un demonio cucaracha chiquito, ¿qué vas a enfrentar? Un demonio oso, un demonio león. Toda verdad es paralela. El mundo espiritual es paralelo al mundo natural. Si tú no puedes enfrentar retos pequeños, jamás vas a poder enfrentar retos grandes. Sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Hasta que ese demonio se vaya, hasta que ese espíritu se vaya. Sigue persistiendo. No sueltes el arpa. No cedas tu lugar. Sé fiel en lo que Dios te ha puesto. Ahora busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios y que se te note. Que tú chorrees de aceite de unción. Porque esto no es por posición, esto es por unción. Yo sé cuando una persona está seca. Yo sé cuando una persona no está orando. Yo sé cuando una persona no está leyendo la Biblia. Porque se le manifiesta lo que se le manifiesta a Saúl. Toda verdad es la paralela, eso es la verdad. Cuando tú no estás orando, cuando tú estás orando, tú estás ungido, tú estás en la presencia del Señor. Escúchame bien, esto es una realidad. No importa lo que se manifieste, tú vas a manifestar el fruto del Espíritu en tu vida. Vienen esas situaciones a formar tu carácter,
A enseñarte a amar más cuando eres amado menos. A enseñarte a callar o a enseñarte cuándo hablar también. Porque hay momentos para callar, pero hay momentos para hablar. Esos momentos son los que ponen a prueba tu carácter y revelan si realmente tienes lo necesario para subir a otro nivel. Siempre quejando, cada vez que hay un problema, quejarse. Ay, pastor, yo no puedo. Es que esto es demasiado para mí. Es que yo no soporto la crítica. Es que mira, me están señalando. Está bien, no hay problema. Suelta el arpa entonces. Y no veas la gloria de Dios. Porque el que no suelta el arpa ve la gloria de Dios. El que no suelta el arpa ve la liberación. El que no suelta el arpa ve el poder de Dios manifestado. El que no suelta el arpa ve que su enemigo, Saúl, como Dios lo liberta. Ve cómo cambia atmósferas, cómo cambia ciudades, cómo cambia lugares, cómo cambia circunstancias. Tú puedes cambiar las circunstancias con tu arpa. Primero en tu propia vida. Porque siempre he dicho eso. Siempre pues todo empieza por nosotros. Nunca se me van a olvidar las palabras del doctor Phil Gauthier en uno de los libros que estudiamos hace unos años. Y dice que el ministerio por quien primero comienza a trabajar es por mí. La gente piensa que el ministerio es para trabajar con otro. No, el ministerio a quien primero empieza a cambiar y a transformar y a moldear y a limpiar y a reconstruir es a ti. A mí. Dilo, es a mí primero. Empieza conmigo. El arpa comienza a bregar ¿con quién? Conmigo. Empieza a tocar el arpa y empieza a sacarte los demonios tú mismo. A veces yo me tengo que tocar el arpa yo mismo. Sí, me la tengo que tocar yo mismo para que mi alma sea liberada de pensamientos, de sentimientos, de emociones que me están intoxicando. Escúchame bien, porque si tú estás intoxicado, ¿sabes en qué te conviertes? En una persona tóxica. Lamentablemente muchos, ante la primera lanza, ante la primera piedra o ante el primer comentario que les hacen, salen corriendo y tiran el arpa. Yo no voy a tirar mi arpa. Yo voy a agarrar mi arpa más fuerte. Y si más duro me tiran, más duro la toco. Porque si más duro me tiran, quiere decir que el espíritu que está ahí es más fuerte. Pero el que está conmigo, aleluya, es más fuerte que cualquier espíritu. La unción que está en mí, el llamado que está en mí, lo que Dios me ha dicho es más fuerte que lo que está en cualquier cosa, aleluya. El espíritu que está en mí es mayor que el que está ¿dónde? En el mundo. Los que conocen quién los llamó. ¿Quién los llamó? David sabía quién él era en Dios. David sabía cuál era el Dios que le servía. El Dios de los escuadrones de Israel. El que tú, gigantón, has provocado. Ese es el que te va a entregar en mi mano, no yo. Él es el que va a intervenir en esta situación. Él es el que se va a meter. Yo simplemente, ¿cuál era su arpa en ese momento? La onda. Era el arpa. Él no fue a tocarle el arpa a Goliat. La onda. Los que conocen quién los llamó y a qué Dios lo llamó, ante la lanza tocan el arpa. Ante la lanza tocan el arpa. Les voy a decir algo. Yo lo que siento en mi espíritu es que vienen más retos. Alguien me dijo en estos días, no me acuerdo quién fue: pastor, este año hemos dado duro, hemos hecho muchas cosas, hay que cogerlo más suave el 2024. ¿Cómo? ¿Más suave? Eso aquí no funciona. Nosotros vamos de gloria en gloria,
de victoria en victoria. Y no importa los retos, no importa cuán intenso, no importa lo que venga, nosotros sabemos quién nos llamó, nosotros sabemos quién nos cogió, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Tenemos la visión de llenar a Humacao, a Puerto Rico, con la gloria de Dios. Gente va a ser salva, gente va a ser sana, gente va a ser liberada, gente va a ser discipulada, gente va a ser libertada de las garras del diablo. Endemoniados serán libres, aleluya. Enfermos se levantarán de las camas con gente que sabe tocar el arpa, que sabe tocar el arpa, que no la sueltan. Hay enfermedad en tu casa, toca el arpa. Hay depresión, toca el arpa. Hay cosas malas, toca el arpa en el nombre de Jesús. Eso se tiene que ir. La maldición se tiene que ir. El problema se tiene que ir. El conflicto se tiene que ir en el nombre de Jesús. El miedo se tiene que ir. El pánico se tiene que ir. El cáncer se tiene que ir. La artritis se tiene que ir. La fibromialgia se tiene que ir. Las venas tapadas se tienen que abrir. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo y voy a seguir tocando el arpa más duro en el nombre de Jesús. Solo no puedo, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. El mar rojo no se abre si tú no caminas hacia él. El mar rojo no se va a abrir hasta que tú metas los pies hasta los tobillos y comiences a marchar. El Señor dije, ¿cómo va a ser? El Señor dijo, dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que camine. Dile a mi pueblo. Dice la Biblia, cuando iban caminando los sacerdotes con el arca, dice que cuando entraron y tocaron, aleluya, las aguas comenzaron a partirse, las aguas comenzaron a dividirse. Tú no puedes esperar a que las aguas se dividan. Tú tienes que dividirlas porque la presencia va contigo. Tú tienes que meterte al problema. Hay un problema ahí. En el nombre del Señor y te metes a tocar el arpa en el problema. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no te des cuenta de lo que tú tienes en tu mano, de lo que Dios ya te entregó. Tú enredado en el problema, en las circunstancias, en vez de tocar el arpa, en vez de sonar las cuerdas. Y te voy a ser sincero, hay momentos donde no te sale nada. Hay momentos donde es un reto. Hay momentos donde orar, entrar a la presencia del Señor, es como si hubiera un nudo. Tú no sientes nada. De hecho, yo casi nunca tengo ganas de orar. Lo que tengo ganas es de no orar y de no dormir y de no hacer nada. Pero yo tengo que entrar ahí y tocando el arpa. Yo mismo, por eso yo digo, porque ustedes no se la tocan ustedes, yo me la toco yo mismo. Y yo mismo me digo, ¿sabes lo que muchas veces yo tengo que decantarme yo mismo? Hoy te quiero adorar. Hoy te quiero cantar. Con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Hoy te quiero adorar. Hoy te quiero cantar. Escuchen bien los cantores. Con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Porque te amo, te amo, te amo. No lo puedo evitar. Porque te anhelo, te anhelo, te anhelo. No lo puedo esconder. Porque te amo, te amo, te amo. No lo puedo fingir. Porque te anhelo, te anhelo, te anhelo. No lo puedo resistir. Esa canción yo la escribí en el 2007. En un momento que lo menos que yo quería era adorar. De hecho, estaba lavando una guagua que César me había vendido. César tuvo que salir de la guagua porque se rompió un tobillo montado en una yegua.
¿Recuerdas? Rompió el tobillo y no podía guiar estándar. Y yo venía de haberlo perdido todo. Y le compré una Toyota 22R que él tenía, blanca. En una situación, yo estaba en una situación, miren. Y lavando nunca se me olvida. Porque es que cuando Dios hace algo, a ti nunca se te va a olvidar. Cuando Dios te entrega algo, a ti nunca se te va ni el momento, ni la hora, ni el tiempo. Lavando el aro del lado izquierdo del frente del control. Ahí yo estoy. Yo lo que tenía era el diablo me decía: maldice a tu Dios y muérete. Es lo que me decía el diablo. ¿Para qué tú le estás sirviendo al Señor si mira cómo tú estás? ¿Para qué tanto servicio? ¿Qué tanto servicio? Hijo de pastor, ¿de qué? Mira cómo tú estás. Mira, lo has perdido todo. Estás avergonzado. Estás arrastrado. Y yo comencé a llorar. Y yo comencé a decir: porque te amo, te amo, te amo. No lo puedo evitar llorando. Porque te anhelo. Comencé a tocar el arpa. En medio de la crisis, comencé a tocar el arpa en medio del problema. Nuestro apóstol Nahum Rosario, sin yo tener para ese tiempo todavía una relación como la que tengo con él hoy, cuando escuchó esa canción, él dijo: esa canción viene de un trato de Dios. Nació de un trato de Dios. Porque cuando tú no escribes por escribir, cuando tú escribes de un trato de Dios, de un proceso, eso se le pega hasta la canción. La gloria sea para el Señor. Y ha bendecido, y ha corrido, y ha cantado, pero a veces me la tengo que cantar todavía. Me la tengo que cantar todavía. En momentos donde siento que mi alma se quiere comprometer con las circunstancias. Yo no dejo que mi alma se comprometa a las circunstancias. Yo lo que digo es: mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.